Tarot y la psicoterapia de Carl Gustav Jung. Dejar los miedos atrás. El tarot puede ser una gran ayuda en el proceso de autoconocimiento porque nos provee un mapa de todos los procesos y circunstancias que como seres humanos vamos a vivir en el viaje extraordinario por la escuela de la vida. Hoy vamos a hablar de una salida psicológica a esos momentos en que los miedos nos dominan y cómo esta salida la podemos encontrar a través de los símbolos del tarot. Bienvenidos a la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán. Ya comenzamos. Muy bien, bienvenidos. Estamos hablando hoy del tarot y la psicología y cómo tratar el tema del miedo y cómo hay ayudas que podemos encontrar en esta ciencia milenaria que son los arcanos del tarot. Hay distintos enfoques con los que se ha entendido. El tarot, por ejemplo, el más común hasta hace un tiempo, hablaba de el tarot como una mancia adivinatoria, básicamente como un medio para leer el futuro, un futuro que ya estaría allí determinado esperándonos. Mientras que hay otro enfoque que hasta hace un tiempo era más desconocido, hoy ya no tanto, que considera el tarot como un lenguaje simbólico, un idioma de símbolos que nos habla de conocimientos psicológicos, filosóficos, un lenguaje para expresar las ideas psicológicas, que también este mismo lenguaje, este mismo idioma de los símbolos, era el que aparecía en los mitos de todos los tiempos, de todas las culturas de la humanidad. Es el mismo lenguaje que escuchamos, que percibimos, que vemos todas las noches cuando soñamos. Es el lenguaje del inconsciente colectivo y los arquetipos, que es un lenguaje atemporal, un lenguaje que hablaron y hablarán todas las humanidades a lo largo de la historia en la Tierra. Esta corriente, esta visión acerca de lo que es el tarot, fue impulsada principalmente en la época moderna por el psicólogo suizo Carl Gustav Jung, que habló del tarot como un modelo donde se descubre, se despliegan todas las experiencias de la mente humana, la psique humana, que psique en la antigüedad era el alma humana aprendiendo en la escuela de la vida. Y hoy vamos a hablar del aprendizaje a través del miedo. ¿Y qué nos interesa en torno al miedo? Cuando sentimos miedo queremos dejar de sentirlo, está ese impulso y vamos a ver por qué es así, cómo podemos hacer esto y cómo el tarot puede ser una ayuda psicológica en esos momentos, sobre todo en que estamos dominados, paralizados por el miedo. Esto obviamente aparece en varios de los 22 arcanos mayores, pero hay un arcano que suele asociarse mucho con los temores inconscientes y con esa sensación de sentirse paralizado, detenido, que es el arcano número 18, el arcano de la luna. Obviamente que cada uno de los 22 arcanos mayores tiene varios niveles de interpretación, hay varios símbolos que se encuentran aquí reunidos, cada imagen, cada color, cada detalle tiene un significado, el nombre que se elige para el arcano también es importante, el número que ocupa en el recorrido total, que es el recorrido del alma humana en la evolución en la Tierra, o lo que Jung llamó el proceso de individuación. Obviamente que hay referencias astrológicas también en cada uno de los arcanos, de hecho este se llama la luna, que estudiamos su influencia, su energía en la ciencia astrológica, pero hoy vamos a detenernos en cómo aquí aparece representado un proceso que podemos hacer en torno a la emoción del miedo. La escena es una escena nocturna, en la oscuridad. Eso ya despierta una relación con el miedo porque en la antigüedad, en la época antigua, el salir en la noche, al aire libre, en medio de la noche, no era como es para nosotros hoy modernamente, que salimos, hay faroles, hay carteles, hay en la vida de la ciudad, la noche prácticamente no se distingue tanto del día en cuanto a la iluminación, ¿no? Tenemos la energía eléctrica, así que no nos da miedo en el sentido de que está oscuro y de que no vamos a ver lo que tenemos enfrente. Pero en aquel entonces, este tarot, por ejemplo, es el tarot de Marsella, que se dibujó y se difundió en la época medieval. El salir a los bosques en el medio de la noche
era una causa directa de temor y de parálisis. No lo hacían, se frenaban de hacer eso en general, porque para esa mentalidad el bosque era donde habitaban los demonios, seres peligrosos, y porque había muchos peligros de la naturaleza, y también era donde estaban los bandidos, los ladrones en los caminos y demás. Entonces la gente no salía tanto a pasear por los bosques en la noche. Ahora, yendo al símbolo detrás de esto, donde hay oscuridad, y podemos hacer el ejercicio, entrar a una habitación oscura en nuestra casa, no vemos con claridad, no sabemos qué hay ahí, y si es un lugar que nos es totalmente desconocido, inmediatamente se despierta en nosotros cierto temor. No sé con qué me voy a chocar, me puedo lastimar. Lo desconocido naturalmente genera temor, porque no vemos lo que hay allí, todo se vuelve confuso, está todo mezclado en los momentos que emerge el miedo, como salir a andar por la noche, por ejemplo, sin poder ver claramente. En el medio de un bosque, lo que es un arbusto lo podríamos convertir en nuestra fantasía, si estamos tomados por el miedo, en una fiera. Podríamos pensar que es un oso, que es un tigre, incluso que es otra persona, otro ser humano, una roca, lo que sea. No vemos con claridad. Y eso naturalmente despierta temor. Esta carta se toma en la interpretación de su símbolo como un momento así, un momento de parálisis. Es una escena que está en los ojos de quien está haciendo el recorrido por la vida, ¿no? Llega hasta esa situación, se detiene a observar ese estanque, a esos perros, a la luna en el cielo, y tiene que atravesar toda una prueba que está marcada por estos animales que aparecen allí en la carta, y naturalmente se ve invadido por el temor. El miedo a lo desconocido está ocultando. Es un primer obstáculo a superar, algo que se ha vuelto necesario conocer. Pero en principio nos encontramos detenidos. Ahora, ¿cuál es la relación que solemos tener con el miedo en nuestra época actual? Bueno, la sociedad nos dice que tener miedo es malo, que no deberíamos tener miedo de nada, ni de nadie, en ninguna situación. Acá tampoco vamos a decir que el miedo es algo bueno, pero sí que el miedo es una realidad psicológica para toda la humanidad, y que si nos empeñamos en negarlo, vamos a estar teniendo una relación muy a contramano, una relación muy enfrentada con los principios naturales de cómo funciona nuestra mente. Jung decía que todo lo que sucede en la mente humana es un hecho psicológico y como tal tiene un sentido, tiene una finalidad. Vamos a analizar entonces cuál es la utilidad del miedo, qué sentido tiene que suframos miedo. De base que detrás de ese impulso de no querer tener miedo está el impulso a superar el miedo a lo desconocido. Lo desconocido, que es una forma de referirnos a lo que en psicología llamamos lo inconsciente, inconscientes no conocido, tiene que ver con uno de los arquetipos que destacó Jung como parte del programa humano para el aprendizaje en la escuela de la vida, que es el arquetipo de la sombra. Uno de los significados de la sombra como parte de la psique humana, como parte de su constitución, de su estructura, es aquello de lo cual la persona de vigilia, lo que identificamos como nosotros mismos, como el yo o el ego, que es una pequeña parte, desconoce de sí mismo y del mundo. Entonces, ese miedo natural que surge frente a lo desconocido es el miedo a enfrentar lo que Jung llama la sombra, el encuentro con la sombra, que se asocia, claro, al oscuro, a algo que no es consciente y que está asociado también con el lado inconsciente animal en el ser humano. El ser humano, como línea de vida, trae parte del programa anterior de las líneas de vida en el planeta Tierra, tiene una parte instintiva que comparte con el animal, pero los seres humanos tenemos mucho más que los animales, por eso no somos idénticos en nuestra forma de vida al animal, pero sí tenemos instintos a nivel físico igual que los animales. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque esta es una escena. Si comparamos todas las cartas del tarot y vamos viendo las sutilezas que hay entre sí, esta es una escena en la que no aparecen figuras humanas, sino que los animales dominan la situación.
cuando rechazamos, negamos, desconocemos totalmente el aspecto animal en nosotros, este se vuelve totalmente descontrolado, destructivo. En términos de la psicología de Jung decimos la sombra domina la conducta. Y hay cantidad de tradiciones que hablaron acerca de la importancia de el ser humano domesticando, conquistando las fuerzas de la naturaleza, no explotándolas, no dañándolas, pero sí aprender a domesticar y frenar los instintos en nosotros, y también va a hablar de una relación que tenemos con el mundo. Domesticar o dominar no es sinónimo de reprimir, y acá hay un primer obstáculo. ¿A qué hacer cuando tenemos miedo? ¿A cómo enfrentar esa situación? Hay una confusión de que controlar, por ejemplo, las emociones es sinónimo de reprimirlas. Y esto no es así. Son dos procesos psicológicos totalmente distintos. Así como correr y caminar son dos cosas totalmente distintas, controlar y reprimir también lo son a nivel psicológico. Claro que a nivel físico es más fácil darnos cuenta si estoy corriendo, si estoy caminando, físicamente lo veo, lo siento distinto. Bueno, podemos aprender los seres humanos a desarrollar esa misma capacidad de diferenciar qué proceso psicológico estamos experimentando. ¿Estoy reprimiendo o estoy controlando conscientemente? Lo mismo en otros procesos de la mente. ¿Estoy pensando o estoy sintiendo? No tenemos tan desarrollada esa capacidad a nivel psicológico, por eso todas estas enseñanzas nos enseñan a cómo usar nuestra mente, a cómo desarrollarla. Cuando hablamos entonces de aprender a controlar el miedo y todas las emociones y todos los impulsos que pueden llevar a consecuencias destructivas, negativas para nosotros, estamos aprendiendo una nueva cualidad que tiene que ver con lo que muestra, por ejemplo, este arcano, donde en esta escena, como les decía, los animales están a sus anchas, dominando toda la situación, y el humano, que es la parte consciente, la parte racional, no en el sentido racionalista de tener datos, de tener información totalmente desconectada de la experiencia, sino la capacidad de comprender qué está pasando, comprender que está en un lugar en la escuela de la vida y que tiene una meta, una finalidad. Ese es un aspecto racional elevado del ser humano. Aquí está ausente, no puede actuar, está bajo el influjo de la naturaleza, el influjo de la luna, que es también protagonista central de toda esta escena representada en este arcano, que la luna, como símbolo en todas las tradiciones, se asociaba, y esto también en la astrología, con la vida emocional, que mecánicamente el vivir únicamente tomado por las emociones nos lleva a vivir como la luna. La luna todos los días es distinta, pasa de la luna nueva al cuarto creciente, a la luna llena, al cuarto menguante, todo el tiempo está cambiando. El carácter, como se llamaba en la tradición antigua, del lunático, el que vive dominado por sus emociones, era un carácter típico inconstante, cambiante, poco seguro de sí mismo y que daba poca confianza y poca seguridad a los otros, donde cualquier impulso, cualquier pasión descontrolada podía emerger y llevarlo a cometer cualquier acto. Obviamente, como les decía antes, no solamente un arcano habla de todo un proceso psicológico, todo el tarot es el mapa de la mente. Por ejemplo, esto también aparece representado en el arcano 15, el arcano del diablo, pero ahí ya es otra relación, podríamos hablarlo en otro momento, otra relación entre la conciencia y el arquetipo de la sombra y el miedo también cómo se experimenta. Ahora decíamos, frente a estos estados, frente a una situación nueva, desconocida, es normal que aparezca el miedo. Y aquí nos interesa saber cuál es su utilidad para poder tomar su lección y dejarlo atrás. Veamos qué pasa cuando tenemos un miedo cotidiano físico, sencillo. Por ejemplo, estoy en una ciudad que conozco quizás y sé que hay una zona de esa ciudad que es peligrosa. Si estoy prestando atención a mi mente, que tiene esa memoria, que tiene ese recuerdo, va a aparecer el estado de miedo y me va a indicar, cuidado, que esta zona es peligrosa, mejor no ir a este lugar.
El miedo en ese sentido tiene una función muy importante porque nos ayuda a estar bien despiertos, bien alertas, a no exponernos a una situación de peligro. O supongamos que tengo que atravesar sí o sí por ese lugar, mejor evitarlo si se puede, pero si ya estoy en ese lugar, voy a estar con mucho cuidado, voy a estar en un estado incluso físico, ¿no? De tensión muscular, de alerta, lista para escapar. Tiene una finalidad muy útil, que nos hace prestar atención, peligro, vamos con cuidado. Todo eso está implícito en el símbolo de este arcano. Esa alerta me dice, primero, no te metas ahí, y podemos llevarlo esto al plano psicológico, que si tuviésemos desarrollada esa visión psicológica interior, así como la podemos tener para los lugares de una ciudad o lugares externos, podríamos darnos cuenta cuáles son esos lugares psicológicos que son muy peligrosos para nosotros, en los que ya hemos estado, donde nos hemos entregado a emociones negativas y nos ha ido mal, hemos sufrido, hemos hecho sufrir a los demás. Si tuviésemos esa memoria psicológica, ahí el miedo también podría ayudarnos a decir, cuidado, esto te va a perjudicar, no vayas por allí. Claro que si tenemos una visión negativa de todo proceso psicológico, esta visión extremista, dualista, que nos dice el miedo es totalmente negativo, no debería existir, bueno, imaginemos cómo sería la vida física si no hubiese miedo. No le tengo miedo al fuego, supongamos. Entonces voy a tirarme adentro de una fogata porque no me da miedo quemarme. Bueno, es una inconsciencia total y obviamente me voy a quemar, me voy a lastimar o hasta puedo terminar con mi vida. El miedo, como instinto de conservación en lo físico, es igual en lo psicológico. Puede ayudar a mantener nuestra vida psicológica. Y estamos hablando del miedo en el sentido creativo. Después hay un miedo que parte de las fantasías, que parte de la inconsciencia, del desconocimiento, y esa va a ser la clave, nosotros aprender a diferenciar. Todo proceso psicológico busca llevar a un nuevo equilibrio, mantener un relativo equilibrio psíquico. Ahora, cuando vivimos de un modo totalmente antinatural, esto deja de funcionar. Y eso es lo que pasa hoy en día. Ahí es donde perdemos noción de qué es lo que nos ayuda, qué es lo que nos perjudica y podemos tomar conductas totalmente autodestructivas, como en esta escena que muestra el arcano 18, sin recaudo, sin atención, sin prestar atención al peligro, pasar por ese estanque como si no hubiese nada. Bueno, ese cangrejo o escorpión seguramente nos va a lastimar, nos va a pinchar. Pasamos por al lado de esos dos lobos como si no hubiese ningún peligro, nos van a morder, nos van a lastimar, y así, de esa forma tan desatenta, tan inconsciente, solemos movernos en nuestro mundo psicológico, de ahí los estados de miedo, de ansiedad, de temor, de confusión. Aquí hay una clave entonces que es no entregarse a los estados negativos. Esta carta suele siempre asociarse también con estados como la depresión, como la melancolía, tiene un tono que tiene que ver con cuestiones más profundas del pasado, de lo vivido también, y si me entrego a eso, quiere decir que quedo totalmente detenido en esa situación. Pienso solo en lo pasado, pienso solo en lo que me deprime más, siento solamente esa falta de sentido. Y esto, que sería como quedarse viviendo en ese lugar allí que muestra la escena, puede llevar a una extinción psicológica, que en la psicología recibe el nombre de psicosis. Hay una enseñanza también que varios maestros tomaron, que es el usar la muerte como consejera. O sea, si vivimos pensando en las consecuencias de nuestros actos, esto no quiere decir que vamos a vivir con pánico y todo el tiempo atemorizados, sino el ser consciente de los peligros. El miedo es un aviso, decíamos. Bueno, presto atención a ese aviso. El miedo cumple su función y empieza a desaparecer. No voy a estar todo el tiempo viviendo con miedo si vivo con mucha atención, si tomo ese consejo, como decía, por ejemplo, don Juana Castaneda, ¿no? De usar la muerte como consejera. Muerte no solamente en el sentido físico, sino de qué es lo que me puede llevar a la muerte psicológica. Los antiguos lo llamaban la pérdida del alma. Y eso es lo que significa este arcano, un momento en el que hay un rechazo temporal a los aspectos
más claros, más conscientes, más luminosos, y el momento de aceptar las fuerzas de lo inconsciente, que muchas veces se presentan como irracionales, con mucha fuerza, generando confusión. Es un momento en el que predomina lo inconsciente sobre lo consciente y que para atravesarlo, ¿cuál es la meta? Porque toda carta del tarot representa una prueba en el proceso. Aquí aparece la necesidad de empezar a ver las cosas desde esta nueva visión, incorporando este nuevo modo de relacionarse con lo interno, con las emociones, en este caso con el miedo, que es como la luz de la luna. Va a traer una nueva visión de las cosas no se ven igual de noche que de día. Esta nueva visión encierra este peligro de quedar totalmente estancados, y por eso la clave para esta prueba, para este paso, fíjense que en otros tarot se dibuja como un camino entre esos dos lobos que lleva hacia las torres que están allí al final. La clave es cultivar la atención. Hay un conocimiento que viene del budismo acerca de la importancia de la atención psicológica, la atención interna y externa. Y en el Dhammapada, que son las enseñanzas del Buda, hay una sentencia que dice: como la lluvia penetra una casa mal techada, así la pasión, acá podemos entenderla como los miedos, la confusión, las inseguridades, penetran en una mente no desarrollada, una mente que no está atenta. Pero, así como la lluvia no penetra en una casa que está bien techada, así la pasión, los miedos, la confusión, las inseguridades, no penetran en una mente bien desarrollada, una mente atenta. Así que esa es la clave frente a una situación de peligro donde se nos despierta el miedo. La atención es una salida. Un místico occidental de la Edad Media llamó a este proceso de enfrentar las fuerzas de lo inconsciente la noche oscura del alma. Está asociado a este símbolo también. Y hablaba de enfrentar, en un lenguaje psicológico, y decimos, enfrentar los aspectos devoradores del inconsciente, los aspectos que buscan dejarnos detenidos, paralizados en el proceso evolutivo, los aspectos que buscan más caos, aumentar el caos y alejarnos de la armonía. Hay una clave que puede emerger después de toda esta prueba, de atravesarla, que es descubrir ese carácter luminoso, en el sentido de espiritual, de luminoso, que hay en los estados negativos, en la depresión, en el miedo, cuando se los vence, cuando se logra salir de ellos, no en el quedarse entregados, no en el quedarse detenidos. Allí hay extinción psicológica. Y esto estaba en todos los mitos de la antigüedad, donde la figura siempre era el héroe o la heroína, que luchaba, que superaba los desafíos y que cuando se enfrentaba a las fuerzas de lo inconsciente, de la sombra, muchos mitos, el símbolo era que no tenía que matar al animal, sino que tenía de algún modo que ponerse de acuerdo con él, ponerse de acuerdo con su lado instintivo. Que ponerse de acuerdo no era sentarse a tomar un café y charlar, la línea animal no va a poder hacer eso, sino que haya una relación correcta de autodominio, de conquista. Y aquí es muy importante esto porque aparece el símbolo de los perros, que los perros pueden ser lobos salvajes, que pueden ser una amenaza para el ser humano, o también pueden ser, cuando son domesticados, el mejor amigo del hombre. Y así como el perro le da su protección, si es guardián, su ayuda, si lo ayuda a cazar, ¿no? Diferentes razas que dan diferentes ayudas al ser humano, también el ser humano ayuda a esa otra línea a evolucionar, a acercarse más hacia su evolución. También en relación a símbolos que pueden aparecer en nuestros sueños, en torno a cómo enfrentamos el miedo y cómo podemos salir de él, hay una enseñanza que daba María Luisa Bonfrance, que fue una de las discípulas más cercanas de Carl Gustav Jung y continuadora de todo su trabajo luego de su fallecimiento. Y ella interpretó muchísimos sueños, da la cifra de los sueños que interpretó, bueno, miles y miles, igual que Jung. Se volvió una experta del lenguaje de los símbolos y cuenta, por ejemplo, que un sueño muy típico, muy común, que todos podemos haber tenido, es el soñar que somos perseguidos.
Cuando soñamos que alguien nos persigue, nos escapamos por miedo, claramente, consideramos que eso que nos persigue nos va a lastimar, nos va a dañar, y estamos escapando a algo desconocido, algo del inconsciente. Y ella cuenta cómo en este tipo de sueños, para encontrar una salida, ¿qué pasaría si el soñante en el medio del sueño se da vuelta, se detiene, se da vuelta y enfrenta, es decir, enfrentar, estar frente a frente, cara a cara, con ese contenido del inconsciente y preguntarle, ¿no? Y va a aparecer representado en una persona, puede ser en una fiera, en una bestia, después hay que ver cómo el inconsciente lo representa, qué símbolo elige, pero preguntarle, enfrentarle y preguntarle, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Ver qué tiene para ofrecernos, qué viene a mostrarnos. Todo eso también tiene que ver con esta nueva luz que se nos puede revelar cuando atravesamos la noche, cuando pasamos esa prueba. Por supuesto que esto requiere desarrollar el coraje, y allí está la salida al miedo. Un coraje que nos lleva a enfrentar la situación en la que nos encontramos, primero aceptar que tenemos miedo, y así va a poder emerger la necesidad de desarrollar esta virtud, para dejar la confusión, para dejar las fantasías causadas por el miedo, que siguen en este círculo vicioso de detenernos, de alejarnos de lo que necesitamos, y así, al enfrentar esta situación, podemos percibir nuevos planos de realidad, ver las cosas de una nueva manera o ver cosas hasta ahora desconocidas para nosotros. Hay otros tarots donde, o en otros mazos, este cangrejo, escorpión está como saliendo a la luz, hay algo que está emergiendo, hay algo que se está dando a conocer, porque ya es momento que así sea, es momento de atravesar ese cambio. De esta forma el miedo, si lo atravesamos, puede ser una llave a realidades más profundas de nosotros mismos y del mundo, a mostrarnos las cosas de una nueva manera. Por supuesto que en este camino de desarrollo, como explica la enseñanza del budismo, hay un camino medio que nos ayuda a no irnos a los extremos, no pasar del extremo de la parálisis, del miedo a lo desconocido, a la temeridad que nos va a llevar a tomar todo tipo de riesgos sin sentido, innecesarios, como decíamos cuando no existe el miedo al fuego, me lanzo adentro del fuego, ¿no? Sino encontrar un término medio. Para dejar atrás el miedo necesitamos desarrollar coraje para superar los desafíos, pero sin volvernos temerarios, es decir, sin perder la noción de que en algún nivel siempre somos frágiles, siempre somos vulnerables y es necesario vivir muy atentos y con mucho cuidado. Externo e interno. Allí está la clave y la utilidad del miedo, que es uno de los temas representados en esta carta del tarot. Bueno, hasta aquí con el video de hoy. Los vamos a invitar a los que quieran conocer más acerca de todo lo que cada uno de los arcanos nos puede ofrecer, que es mucho porque si bien son escenas que parecen simples, encierran mucho significado y nos pueden ayudar en diferentes situaciones de nuestra vida. Los vamos a invitar ahora al terminar al nuevo curso que vamos a iniciar, donde desarrollamos todos los simbolismos y también cuál es el uso que podemos dar a esta herramienta para nuestro autoconocimiento. Te invitamos, como siempre, si te gustó el video, que puedas darle me gusta, suscribirte también a nuestro canal, activar las notificaciones para enterarte de todas las novedades que les vamos a traer y nos encontramos en una nueva entrega. Gracias y hasta la próxima. Chao. Hola, desde la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán te invitamos al nuevo curso de Tarot terapéutico y los arquetipos de Jung. En este curso vamos a redescubrir el Tarot como una herramienta de guía y autoconocimiento desde el enfoque de la psicoterapia de Carl Jung. Veremos cómo el Tarot nos muestra los diferentes aprendizajes que hacemos en nuestra vida a través tanto de eventos, situaciones exteriores, como estados interiores, donde cada arcano nos va a mostrar las emociones, los pensamientos, las sensaciones, así como también situaciones de vida concretas que se nos presentan para que realicemos un aprendizaje en la escuela de la vida. Vamos a analizar los arcanos del Tarot de Marsella. Primero veremos los 22 arcanos mayores y también los veremos en el Tarot de Rider-Waite. En una siguiente etapa del curso vamos a ver los 56 arcanos menores de estos dos mazos, analizando e interpretando el simbolismo,
los colores, las escenas, los personajes que aparecen en los diferentes arcanos. Vamos a ver qué procesos psicológicos se relacionan con cada uno de ellos, así como también la relación con la astrología, los planetas y los signos asociados a los arcanos del tarot. Veremos también ejemplos de cómo realizar consultas, tiradas de tarot, qué tener en cuenta a la hora de preguntar, cómo prepararnos para consultar al tarot y qué tipo de tirada va a ser mejor según la inquietud que querramos responder. Abajo te dejamos la información de cómo participar. Te esperamos. Chao.